Gloria a Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar una vez más aquí en la casa del Señor. Los hermanos de alabanza pueden descender y le damos gracias al Señor por la oportunidad y la confianza que nos den nuestros padres espirituales para permitirnos este lugar. Vamos a orar para pedirle al Señor que hoy Él abra los ojos de nuestro entendimiento y que nuestros oídos cada día puedan ser ejercitados para entender su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón porque nos concedes este privilegio maravilloso. Nos regalas la vida, la salud, Señor. Tenemos las fuerzas y en tu gran bondad y misericordia nos concedes el poder presentarnos a tu casa, Señor. Y hoy, Señor bendito, que es el momento en el que vamos a estudiar tu palabra, hoy te rogamos que bajo ese manto quíntuple ministerial, Señor, tú puedas hablar a nuestro corazón y que podamos entenderlo, que podamos atesorarlo y que podamos ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, y hoy te rogamos que venga la guianza de tu Espíritu Santo sobre mi vida para que pueda dirigirme a tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero llevarlo a estudiar, amado hermano, un tema que tal vez en algún momento ya lo hemos escuchado, pero cada vez que nosotros vemos la palabra del Señor es extraordinario porque pareciera que como que cada vez se abre un panorama diferente, o ya sea que venga a refrescarnos y viene a hacer una retroalimentación en nuestro ser. Y si usted recordará, me gusta recalcar que nosotros somos seres tripartitos, por lo tanto nosotros necesitamos un alimento espiritual también. Y el tema que yo quiero compartirle hoy es que somos barro con un propósito. Fíjese que nosotros sabemos que desde el principio, si nos ponemos a ver en el libro de Génesis, el Señor dice que usó tierra. Otra versión dice que usó arcilla de la tierra para formarnos. O sea, nosotros somos de barro. Y usted ha escuchado que nosotros en algún momento decimos que tenemos pies de barro. Sí, constantemente lo decimos. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros cometemos errores, fallamos, y por esa razón es que estamos aquí. Nosotros no estamos aquí porque ya alcanzamos o porque somos perfectos, de lo contrario ya estaríamos con Dios, ¿verdad? En el cielo, como le pasó a Enoc, pero nosotros vamos tras una perfección. Y fíjese que vamos a basarnos en lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías. En Jeremías 18, nosotros vemos cómo el Señor le dice a Jeremías: levántate y desciende, ve a la casa del alfarero. Pero fíjese que al nosotros ver estos pasajes, el hablar del barro, como ya le dije, somos nosotros, como ya le recordé, porque de hecho pues todos sabemos, ¿verdad? Somos nosotros. El barro es figura de nosotros. El alfarero, ¿quién es? Es nuestro Dios. Y la casa del alfarero, mi amado hermano, es este lugar. Este lugar donde nosotros nos congregamos constantemente es un lugar donde venimos a que cada día el Señor nos moldee a su imagen y a su semejanza. Si usted recordará, ese es uno de los objetivos, parecernos cada día a Él, ¿verdad? Pero fíjese que hay una cosa en la casa del alfarero, pero quiero leer, y dice Jeremías 18:2: levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Tan visible que está todo en la palabra, pero fíjese que cada vez que nosotros venimos acá, solamente si nosotros venimos tan despistados y tan fuera de sí, tal vez podríamos irnos de este lugar y decir: no, es que Dios no me habló, porque en este lugar
en este lugar es donde el Señor nos permite oír su voz. Entonces, eso es una bendición, porque ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo, mis amados hermanos, solamente la palabra del Señor es la que nos sostiene. Si estamos hasta aquí es porque la palabra nos ha sostenido, sostiene todas las cosas. Yo creo que tal vez el decir cosas suena un poco ofensivo, pero si a nosotros se está refiriendo de que nos sostiene, pues yo prefiero que sí, nos sostenga, y aunque me diga cosa, ¿verdad? Pero todas las cosas están sostenidas por su palabra y por eso estamos aquí. El otro verso dice: entonces descendía a la casa del alfarero, y he aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Esa es otra de las cosas que hay en la casa del alfarero. Si usted recordará, claramente tiene que haber un banco, pero para que el alfarero se siente, y esa rueda es donde el alfarero está moldeando el lodo, el barro, la arcilla, como le queramos decir. ¿Y con qué las moldea? La está moldeando con sus manos. Y la mano del Señor representa los 5 ministerios. Nosotros no podemos vivir y creer que tal vez, como hay algunos que tienen, pues ahí sí que les falta la revelación, porque en algún momento nosotros estuvimos faltos de, pero gracias a la misericordia de Dios, ahora nosotros podemos decir ciertamente los 5 ministerios, la mano poderosa del Señor es necesaria para que a nosotros nos estén moldeando. Y vea usted que cuando el alfarero se sienta y sobre esa rueda gira, pero está moldeando con sus manos. Y es necesario, mi amado hermano, que nosotros voluntariamente, yo creo que aquí no hay nadie a la fuerza, tal vez algún niño habrá venido a la fuerza, pero todos los que estamos aquí hemos venido voluntariamente. Y eso es una bendición, que el Señor nos ha dado el poder atender el llamado del Señor para estar en su casa, para ser moldeados constantemente. Entonces, el otro verso, el verso 4, por favor. Dice: y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Aquí nos vamos a detener un poco, porque fíjese que yo quisiera, este es nuestro verso, nuestros versos base, pero quiero llevarlo a Isaías 41:25. Y aquí vemos una de las preparaciones del barro. Isaías 41:25 dice: del norte levanté a uno y ha venido, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y vendrá sobre los gobernantes como sobre el lodo, como el alfarero pisotea el barro. Lo voy a llevar a que le pongamos atención a lo último. Antes de que el lodo esté listo para moldear, es necesario que lo pisoteen. Y qué mejor que nosotros nos rindamos a los pies de Jesús para ser pisoteados por sus pies. ¿Sabe qué pasa cuando el lodo es pisoteado? Se deshacen los terrones, se le va agregando agua poco a poco, y nosotros sabemos que el agua es figura de la palabra. Y vea usted que cuando se oye tal vez así bastante duro o brusco el decir que nos tenemos que dejar ser pisoteados, pero por los pies de nuestro Jesús. ¿Para qué? Para que saque piedras, para que saque raíces, para que saque basura. Si usted va y quiere preparar una tierra para sembrar, la va a limpiar. Y en este caso el trabajo del alfarero pues es hacer un vaso, es hacer una vasija. Y está en este acto de pisotear. Podemos decir nosotros: vamos a morir a nuestra humanidad, al orgullo, a la envidia. ¿Qué más? Donde nosotros podríamos decir: va a morir completamente el ego, para que cuando nosotros nos recordemos de nuestro apellido no se nos suba a la cabeza, dicen, ¿verdad? Nosotros somos iguales, en el Señor todos somos iguales, pero es necesario que todo lo que nosotros
sentimos que nos redarguye en nuestro corazón, es porque eso no es agradable a Dios. Yo creo que aquí todos experimentamos eso, ¿verdad? Si en algún momento sentimos exactamente el momento en el que hicimos o dijimos algo que no fue agradable, lo sentimos en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo redarguyendo dentro de nosotros, y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta y ya sea pedir perdón en el momento o buscar cómo cambiamos la situación. Pero si la ignoramos, pues entonces ahí sí no nos estamos dejando moldear, ¿verdad? Porque estamos viendo por medio del Espíritu Santo qué es lo que no es agradable a Dios. Entonces el barro es pisoteado para luego seguir el proceso, y ya luego de eso pasa a la rueda. Y la rueda es el diario vivir de nosotros, donde siempre van a haber cosas que en algún momento nos van a hacer tambalear. Y fíjese que el Señor dice que comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Estamos en proceso, amado hermano, estamos en un proceso, y nosotros debemos de sentirnos dichosos porque el Señor ha decidido trabajar en nosotros. Porque si nos hubieran dado a elegir, yo creo que tal vez, no, como nos falta, no quiero ofender a nadie, pero estamos a veces faltos de sabiduría. Si alguien nos hubiera, o si el Señor nos hubiera puesto a elegir, tal vez hubiéramos dicho, no, Señor, no quiero, porque hubieron quienes dijeron así. Entonces, gracias a la misericordia del Señor, el Señor ha decidido trabajar en nosotros, y eso es una bendición. Entonces, con el constante recibir de la palabra, nosotros vamos a estar siendo suavizados. Por medio de la palabra vamos a estar llegando al punto de ser flexibles, al punto de ser moldeables por la mano del Señor, porque el Señor eso es lo que anhela. Con su palabra nos arranca cosas, pero es necesario tener la voluntad de dejarnos arrancar esas cosas, ¿verdad? Entonces, veamos uno de los puntos. Uno de los puntos que habla acá es que dice que la vasija se rompió en las manos del alfarero. ¿Sabe usted que tenemos un alfarero experto? Pero experto hasta donde ya no, él no comete errores. Esa es una bendición, porque fíjese que si nosotros estamos siendo moldeados como una vasija, como un vaso, si estamos en las manos del Señor, ¿qué significa, amado hermano? Que Dios tiene el control. Y fíjese que una de las cosas que nos podría hacer, perdone ahí por la repetición, que seamos destruidos en el proceso, es el pecado. Porque el pecado nos ensucia. El pecado tal vez lo podríamos nosotros mencionar a que es una basura que viene, o una piedra, es un peso que viene a estorbar lo que el Señor está moldeando. Y ese barro, recuerde que somos nosotros. Entonces, si nosotros estamos en las manos del Señor, tenemos algo extraordinario, y es saber que el Señor tiene el control. Pero fíjese que todo esto es un proceso, y yo le estoy hablando del barro, pero le estoy recordando constantemente que nosotros somos ese barro, y el proceso claramente va a ser un proceso doloroso, porque que nosotros pisoteemos algo, ¿será que no le va a doler? Claro que sí, va a doler, va a ser exprimido. Y que nosotros estemos constantemente siendo moldeados, en las manos del alfarero, pasando por la rueda, y la rueda gira y gira y gira. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a topar más adelante, y a veces nosotros en algún momento hemos dicho, paso del sartén, caigo en las brasas, caigo en la parrilla, porque a veces así pasa, ¿verdad? Ahí sí que decirlo así, ya sea de cualquier desierto, del más grande al más chiquito, del más chiquito al más grande, cualquiera que estemos pasando la situación, pero tenemos que
pasar en ese transcurso de la vida y enfrentarnos a muchas cosas que nos van a forjar nuestro carácter. Yo, pues tal vez nosotras las mujeres, no sé si hay alguna mujer que no llore, pero yo calculo que ya no lloro como lloraba antes. Ahora que ya no lloro igual. O sea, las cosas a uno lo van forjando. No al decir que ya estamos al 100, pero vamos en un proceso, y todo el proceso es para que nosotros lo aprendamos y pongamos ahí sí que cada día ir fortaleciéndonos en todo nuestro ser, porque si nos ponemos a hablar pues de nuestro carácter, yo creo que como cada uno nos conocemos, no vamos a juzgar a nadie, sino solo a nosotros mismos, porque eso es lo que venimos a hacer a la casa del Señor, ¿verdad? Porque de lo contrario, ahí estaríamos diciendo, no, que moldeen al hermano. No, al contrario, nosotros tenemos que decir, Señor, moldéame, porque un día queremos parecernos a ti, ¿verdad? Y al final, mi amado hermano, lo que el Señor quiere es que seamos una vasija hermosa para servir en la casa del Señor, tanto grandes como pequeños, aún desde niños. Si usted mira, ahí andan unos niños sirviendo, y qué hermoso es servirle al Señor. Mientras tengamos la fuerza, la vida, la salud, yo creo que no hay nada mejor que servirle al Señor. Y cuando se está niño, uno pues no se preocupa de muchas cosas más que servirle al Señor, ¿verdad? Nosotros nos sorprendemos porque hay niños que recién empezaron a servir y a las 5:30 ya están aquí. Nos asustan porque nosotros decimos ya son las 6. No, a veces hasta las 5 de la tarde y ellos ya están parados sirviendo y ya están abriendo las ventanas, y nosotros tal vez todavía ni nos hemos empezado a bañar para cambiarnos. Pero es maravilloso, es hermoso. Si uno se siente, es calidad ver esa actitud en un niño para servir. Cuánto más el Señor, ¿verdad? Él se agrada de todo eso, y es necesario, amado hermano, que nosotros, aún también grandes, tengamos el anhelo y el deseo de servir en la casa del Señor. Porque usted tiene trastes, nosotros tenemos trastes en nuestra casa, ¿verdad? Y todos nuestros utensilios, ¿qué hacemos? Los usamos, nos sirven. Entonces ese es uno de las funciones de una vasija, de un vaso. Entonces es necesario que el Señor perfeccione la obra que ha comenzado en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver Daniel 3:22 al 23. No se me vaya a dormir, yo ya casi voy a terminar. Daniel 3:22 al 23. Aquí vemos otro punto, tal vez lo podríamos llamar doloroso. Y es que, mi amado hermano, antes de leerlo, fíjese que cuando el barro ya dio la talla, ya el alfarero moldeó, cómo se me cruza esta palabra, pero creo que es algo parecida por eso. Pero cuando ya está moldeado el barro, la vasija, el siguiente paso es meterlo al horno. ¿Y sabe por qué? Porque si solo se deja secar el barro, va a endurecer, sí, la arcilla endurece, pero no va a tener la resistencia de aguantar. No va a tener garantía de que esa vasija va a resistir. Entonces, veamos Daniel 3:22, y dice: como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, los que lo tiraron, los que se acercaron para echarlos al horno, ellos murieron. Y fíjese que aquí podríamos decir que estos jóvenes estaban siendo metidos, ya iban por la fase de ser metidos al horno. ¿Y qué pasó? La Biblia dice
que lo único que se le quemó a estos jóvenes fueron las cuerdas que los ataban. Entonces, todavía era necesario meterlos al horno para que se terminara de quemar lo que los ataba. Aún tal vez algo que se pudo haber ido, una basurita que tal vez se logró pasar, pero es necesario pasar por el horno. ¿Y sabe cuál es la función de que el horno, que la vasija sea pasada por el horno? Es que va a ser cocida. Y cuando es cocida, la vasija toma una dureza que resiste, que aguanta. Y nosotros tenemos que ser fuertes. Tenemos que resistir, porque el poder que después se nos va a ser depositado de parte del Señor, grande. Entonces nosotros no podemos. Fíjese que tal vez no sea bueno, pero en algún momento yo le he dicho al Señor, nosotros a veces buscamos la llenura del Espíritu Santo, tal vez no como la deberíamos de buscar, por eso no la hemos recibido, por muchas otras cosas, razones, pero yo en algún momento le he dicho al Señor que me ayude, que trabaje en mí, a modo que cuando la llenura de su Espíritu Santo venga sobre mi vida, que no se nos vaya a subir a la cabeza, ¿verdad? Porque qué maravilloso. Yo creo que todos lo pensamos como parte de la iglesia que somos. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros fuéramos usados por el Señor de la manera que Él quiere usarnos? Pues sería extraordinario si la misma Biblia dice que haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Entonces, ¿por qué me metí en esto? Porque estos jóvenes ya estaban en la última faceta de ser metidos al horno y fueron aprobados. Y fíjese que tal vez es bastante, no podríamos nosotros decir, sí, Señor, yo quiero entrar en un proceso duro o quiero pasar por el horno, porque eso es duro, es difícil, es tal vez estar pidiendo que nos pasen por el desierto, ¿verdad? Porque pasar por fuego es un momento de prueba. Pero si nosotros vemos más adelante, el Señor dice que se presentó y el rey exclamó y dijo, bueno, y no eran 3 los que habían entrado al horno, pues, y iban atados. Y ahí se miran 3 sueltos y todavía se mira un cuarto que se parece a un Dios de dioses. Mire qué extraordinario, porque el Señor en su misericordia nos da una promesa de que aunque así estemos pasando la prueba más dura, va a estar con nosotros y lo vamos a ver. Eso es maravilloso. Entonces, es necesario, amado hermano, que nosotros pasemos por el fuego. Es necesario. Y el propósito del Señor de meternos al horno es que seamos completamente libres. Cada día surgen cosas que a veces no sabíamos que teníamos, pero cosas que nos atan. Y entonces es necesario ser libres. Y fíjese que si nosotros nos ponemos a pensar, no sé si hay alguna versión que diga que iban atados de manos y pies, pero con el hecho de pensar que estaban atados de sus manos, podríamos ver muchas cosas. Tenían el impedimento para dar, tenían impedimento para hacer buenas obras. ¿Para qué más? ¿Qué tanto hacemos con nuestras obras, con nuestras manos? Las podemos levantar en señal de gratitud a nuestro Dios. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en la libertad que Él quiere que vivamos. Amén. Entonces, fíjese que una de las cosas que tal vez en el momento en el que nosotros estamos pasando el momento tan difícil, tal vez hay algo que no podríamos pensar en ese momento, pero si hay alguien aquí que está pues pasando por un momento de dificultad, ahora el Señor le está hablando y le está diciendo, en el momento más difícil, ahí estoy yo. Y fíjese que una de las cosas que es necesario que nosotros entendamos cuando estamos pasando un momento difícil es no traer despropósito, no murmurar. Y eso es duro, es difícil. Tal vez uno ahora que está tranquilo, todo bien,
o hay algo pero que no está tan duro, pues tal vez lo podemos decir, pero a veces recordarlo en el momento más crítico de la situación está un poco lejos de recordar, ¿verdad? Pero el Señor hoy nos quiere recordar que Él está en el momento más difícil, más difícil y en el momento en el que nosotros sintamos el fuego con mucha más fuerza, ahí está el Señor. Fíjese que el pueblo de Israel, a él lo iba a pasar el Señor por el desierto, y si no estoy mal y me corrigen, él iba a pasar de 3 a 4 días el desierto a la tierra que el Señor le había prometido. Pero como ellos cayeron en murmuración y empezaron a hacer todo lo que usted sabe que ellos hicieron, no pudieron ver cómo desde un principio la mano poderosa del Señor iba a favor de ellos. ¿Y en cuánto tiempo se convirtió? En 40 años. Y fíjese que si usted recuerda en Jeremías, que es el verso base que le decía, dice que la vasija se rompió en las manos del alfarero. Pero lo último que decía era que el alfarero aplastó todo y volvió a empezar. Volvió a empezar el proceso. Volvió a empezar tal vez el dolor. Pero por eso es que nosotros nos tenemos que poner a analizar, a pensar, a razonar y decirle al Señor: ayúdame a entender cuando entre en el momento de la prueba, un momento difícil. Ayúdame a entender para no traer despropósito y que tenga que volver a empezar mi situación, que tenga que volver a empezar mi formación, ¿verdad? Porque ninguno estamos libres de que en algún momento vayamos a pasar el momento de la prueba. Entonces el barro pasa por el horno y le sirve para ir terminando el proceso de formación, y el oro pasa por el fuego para ser probado. Entonces, increíblemente nosotros tenemos que dejarnos pisotear, pero por los pies de nuestro Jesús, para que todo lo que necesita salir de nosotros salga. Tenemos que estar dispuestos a pasar en la rueda para que nos estén moldeando por medio de la palabra, porque es ahí donde constantemente nos aplican agua, que es la palabra. Y luego pasar por el horno. Entonces, fíjese que otro de los puntos importantes de pasar en el horno lo vamos a ver en Levíticos 2:4. Y aquí habla de que una ofrenda tiene que ser cocida. Entonces, cuando nosotros estemos pasando el horno, nosotros, si vamos en nuestro proceso dejando que el Señor trabaje en nosotros, vamos a llegar a ser como una ofrenda encendida en el altar. Y dice: cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura untados con aceite. Pero vea usted, va al horno, va cocido. Nosotros, si usted recordará, somos una ofrenda para el Señor, viva para el Señor. Entonces es necesario, amado hermano, pasar muchas pruebas, y qué maravilloso que al final de la prueba nosotros podamos alabar al Señor, y que nosotros nos volvamos una ofrenda de olor grato delante de Él, ¿verdad? ¿Queremos ser esa ofrenda? Amén. Queremos ser esa ofrenda de olor grato al Señor, porque es necesario. Y fíjese que hay un pasaje que dice que es necesario que nosotros pasemos por diferentes aflicciones para que nuestra fe cada día crezca. Se lo digo así a grandes rasgos porque no lo tengo acá, pero algo así dice. Pero sí es necesario. Y a veces pues alegrarnos en ese tiempo a veces no se nos da, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que hace con nosotros, porque Él, ya sea que Él nos tenga que agregar agua. Si usted se da cuenta, el lodo no se puede pasar de agua, porque si no se va a aguadar, ya no se va a poder moldear. Pero nuestro alfarero es experto y tampoco nos va a hacer pasar fuego de más, porque Él sabe
lo que nosotros podemos resistir, ¿verdad? Veamos entonces 2 Corintios 4:7. Aquí ya vamos a ver cómo es que se va terminando el proceso de una vasija. Y es que el Señor anhela que nosotros seamos un vaso, una vasija terminada. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es necesario, le decía yo al principio, que nosotros pasemos el proceso y que nos aseguremos de que seamos una vasija que vamos a resistir, porque el poder de Dios en nuestra humanidad no lo vamos a poder resistir. Y yo creo que tampoco estaríamos aptos para que todo el poder extraordinario de Dios se manifieste en nosotros. Y es que podríamos hablar de tesoros como la unción en nuestra vida, ya siendo vasijas, que podamos resistir la unción. Yo no sé si usted recordará, pero en una ocasión yo estudiaba también el tema del odre. Casi viene siendo parecido, porque dice que si el odre es viejo, no va a resistir el aceite nuevo o el vino nuevo. Se rompe. Entonces, tanto el instrumento tiene que estar al nivel. Tiene que saber uno que va a resistir para que la unción no se vaya a derramar. Por eso yo le decía que es necesario que el Señor nos moldee para que cuando el Señor venga sobre nosotros con su unción, nosotros no vayamos a hacer algo que no debemos hacer, ¿verdad? Más al contrario, nosotros al momento de tener la bendición de recibir el Espíritu Santo, lo vamos a poder administrar porque luego vienen los dones, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros tenemos que aprender a administrarlo, y eso podríamos nosotros decir que son tesoros que el Señor va guardando dentro de nosotros, aun siendo vasijas de barro. Puede estar el tesoro de la palabra, la gracia, la salvación, la revelación de la palabra en nosotros, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo. Todas esas cosas, y tal vez podríamos mencionar muchas más o tal vez las desconocemos, pero yo creo que si nos pusiéramos a hablar de la grandeza del Señor, de todo lo que el Señor nos quiere dar como bendición, hay mucho para llenarnos. Porque si una vasija está vacía, corremos peligro. No podemos solo tener, si usted tiene algún traste vacío, para asegurarse de que no caiga nada sucio, lo tiene que tener tapado, ¿verdad? Lo tenemos que tener tapado. Pero nosotros como vasija es necesario que estemos llenos. Y de hecho, la Biblia dice que nuestra copa rebose. Fíjese que no sé si algunos hemos visto algún experimento donde muestran un vaso de agua sucia, pero mientras más agua limpia, el agua sucia va desapareciendo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque nosotros hemos sido contaminados. Tal vez ni siquiera nos hemos puesto a pensar cuánta contaminación hay en nuestra vida, pero estamos contaminados. Fuimos contaminados, y de hecho nuestro pastor nos lo enseñaba anoche, y razón por la cual este es un tiempo de purificación, el estar aquí en esta tierra. Entonces, porque el propósito del Señor es que nosotros lleguemos a un punto donde podamos retener el tesoro del poder de Dios. Vamos a leer 2 Timoteo 2:20. Ya casi termino. Ya se lo dije 2 veces, ¿verdad? 2 Timoteo 2:20, y aquí vamos a ver que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Y fíjese que yo creo que nosotros tenemos que procurar ser vasos de honra, ¿verdad? Claramente no vamos a elegir ser vasos de deshonra. ¿Y qué nos hace
ser de honra o ser de deshonra. Lo define el uso que nosotros le demos. Entonces, es necesario que le prestemos atención. Si un vaso nosotros lo usamos para beber agua, pues claramente va a ser un vaso de honra. Pero si ustedes recordarán, el inodoro le llaman también taza, pero es parecido a un recipiente, es parecido a un recipiente. Pero ¿para qué lo usamos? Todos sabemos para qué, ¿verdad? Y ese puede ser un instrumento o un vaso o una taza de deshonra. ¿Para qué? ¿Cómo lo usamos? Entonces, ¿de qué estamos llenos nosotros? Si nosotros somos vaso, si nosotros somos una vasija, ¿de qué estamos llenos? Y mire que el odio, el rencor, la ira, la amargura, todas esas cosas nos pueden hacer un vaso de deshonra. Entonces, al contrario, tenemos que desear, anhelar, buscar estar llenos de la unción, de la palabra, de todo lo que mencioné que podemos nosotros conocer que es un tesoro del poder del Señor, ¿verdad? Del poder de nuestro Dios. Entonces, es necesario que le digamos al Señor, no queremos estar llenos de todo lo que nos va a hacer o nos va a catalogar ser vasos de deshonra. Quiero pedirle a los hermanos de alabanza que suban y que me acompañen para ir luego terminando. Entonces, es necesario, amado hermano, fíjese que este es un punto importante porque en todo proceso nosotros corremos riesgo de después de que ya pasó el proceso haya quedado resentimiento, haya quedado amargura en nuestro corazón. Pero yo creo que si nosotros estamos dispuestos a ser moldeados por el Señor, a ser trabajados por el Señor, venimos voluntariamente, aunque tal vez no elijamos algún proceso doloroso en nuestra vida, pero lo pasamos. Solo sepamos que por lo que el Señor dejó que pasara esta situación, Él tenía un propósito. Y ese propósito es que nosotros seamos trabajados, pero que salgamos con un final, siendo una vasija hermosa, una vasija que resiste. Y vamos a leer Efesios 1:13. Ya con esto concluyo. Efesios 1:13. Necesitamos el sello del Espíritu Santo. Así como todo producto que en algún momento es fabricado, al momento de su culminación, recibe un sello, ya sea de cualquier empresa, y dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos en un proceso en el cual el Señor está trabajando en nosotros, pero ese sello el Señor anhela de que cada uno de nosotros lo tengamos, desde el más grande hasta el más pequeño. Acompáñeme a orar y roguémosle al Señor que Él nos ayude, que nos dé cada día la capacidad de resistir, de no traer despropósito, que nos dé la sabiduría que proviene de Él. Digámosle a nuestro Padre: ayúdanos, Señor, porque como somos hijos, tu palabra dice que tú al que amas, corriges. Y hoy nosotros, Señor, venimos delante de ti y queremos cada día dar la talla. Queremos cada día aprender a parecernos más a ti. Arranca, derriba, destruye, derroca, Señor, todo aquello que hay en nuestro ser integral que no es agradable a ti. Ayúdanos, danos la capacidad que podamos rechazar y que podamos darnos cuenta que voluntariamente, Señor, nosotros nos estemos dejando moldear por tus manos. Ayúdanos para que lleguemos a la talla, para que lleguemos, Señor bendito, a tener la resistencia para poder ser llenos de tu unción, para poder ser llenos de tu palabra. Que tu poder, Señor, se haga manifiesto constantemente en nuestro ser integral y que podamos cada día servirte, porque tú tienes un propósito grande en nuestra vida. Ayúdanos a conocer ese propósito maravilloso. Gracias, Padre. Amén.